Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, antes de irnos de vacaciones, siempre es aconsejable decir qué va a pasar con el tiempo, y los meteorólogos son entendidos. Este hombre del tiempo no sé si entiende, pero de agricultura entiende. Alfonso, gracias por venir de nuevo aquí para dar remedio, para no tener problemas y tener una buena cosecha. Bueno, no. Interesante. No. Oye, te quiero preguntar por una cosa que le llamáis vosotros hilandero. ¿Cómo está? ¿Es preocupante? ¿La situación está controlada? ¿Todo esto que le gusta? Bueno, no es preocupante, es una plaga que los parraderos conocen bien desde hace muchos años, que acaba de comenzar la segunda generación de la plaga. Prácticamente está en pleno vuelo, ya hay puestas, probablemente en las zonas más adelantadas ya puede haber incluso algún huevo eclosionado, alguna larva empezando a hacer daño. Realmente no es un problema. Lo que sucede es que quienes, como es una plaga que se puede combatir de diferentes maneras, pues conviene recordar en estas fechas que quienes utilicen productos químicos para el control de esta plaga pues deben de plantearse su control de forma inmediata, porque estamos en el momento crítico para hacerlo. Bien es cierto que la mayoría de productores de uva de mesa de esta región utilizan desde hace ya bastantes años la técnica de confusión sexual, que hemos explicado aquí muchas veces, que consiste en poner unos difusores de feromona en campo y que ese olor que producen esos difusores confunde a los machos y evita que fecunden a las hembras. Pero como siempre quedan algunos agricultores que por diferentes motivos no quieren o no recurren a ese sistema, pues que sepan que estamos en el momento idóneo para tratar la segunda generación de la plaga por procedimientos químicos. Ellos deben de elegir el producto que mejor se ajuste a su situación, pero las fechas son las que estamos. ¿Y la diferencia que hay entre elegir una manera y otra? Bueno, los resultados pueden ser los mismos o a lo mejor más. Entonces, ¿qué diferencia es? Bueno, la diferencia es que hoy día la utilización de la técnica de confusión sexual está generalizada, está comprobado que funciona, que es muy eficaz y permite obtener fruta sin residuos de insecticidas. Los mercados cada vez más exigen fruta en esas condiciones, y quienes nos vayan a comprar las uvas, con seguridad que también nos lo van a valorar, nos lo van a plantear, porque aquellos agricultores que utilizan productos químicos, su uva la van a analizar antes de firmar el contrato de compraventa, y si tiene residuos no la van a comprar, porque no se puede vender en Europa fruta que contenga residuos. Por lo tanto, la mejor ventaja es que si utilizamos la técnica de confusión sexual, sabemos que no vamos a tener residuos de insecticida y por lo tanto la vamos a poder vender con facilidad. Bien es cierto que puede haber otras plagas u otras enfermedades que exijan tratamientos, porque no hay sistemas alternativos, pero como se tolera un máximo de 3 residuos por debajo del límite máximo de residuos, o sea, por debajo de una cierta cantidad, si no tengo que aplicar insecticida para matar polilla, que es una plaga que seguro que voy a tener, pues ya es un residuo que me estoy ahorrando y que te da libertad para aprovechar esa tolerancia en el control de otras enfermedades, como puede ser oidio o mildiu, que también son frecuentes en nuestra zona y para las que no hay sistemas alternativos. Ya. Esto del hilandero, esta plaga, ataca a todas las clases de parras por igual. ¿La climatología tiene que ver algo en que haya más, menos plaga? No sé. La plaga ataca de forma indiscriminada a toda la uva de mesa, sea cual sea la variedad. Puede haber variedades que tengan una mayor atracción para la plaga que otras, pero generalmente no suele ser por la variedad en sí, sino suele ser por la precocidad. Es cierto que
sobre todo en las primeras generaciones. Después esto se suele igualar, pero bueno, puede suceder que ciertas variedades más precoces pues tengan más atracción para la plaga que variedades más tardías, porque insisto que eso es en primera generación. Ahora no suele haber tanta diferencia, por lo tanto cualquier variedad puede ser atacada. Y la climatología tiene que ver, porque lo mismo que lo hemos dicho muchas veces aquí, la climatología es el factor clave que modula el comportamiento de las plantas, de los seres vivos en general. Todos nos movemos en función de la temperatura y nuestra fisiología, nuestro organismo se adapta a las condiciones climatológicas, fundamentalmente a la temperatura, para sobrevivir. Eso afecta igualmente a la plaga y bueno, puede modular, puede modificar ligeramente el comportamiento del ciclo de la plaga en función de que haga más temperatura o menos temperatura. Generalmente con temperaturas más altas los ciclos son más rápidos, más cortos, es decir, el bicho crece más rápido y avanza más rápido su ciclo de vida, y con temperaturas más frías pues va más despacio. Y una cosa que es importante es que para esta plaga, cuando durante el periodo de puesta coinciden temperaturas por encima de 32, 33, 34 grados, es decir, temperaturas altas, unido a humedades relativas muy bajas, por debajo del 30%, lo que se produce es una mortandad natural de huevos bastante alta. Es decir, muchos de los huevos que las mariposas ponen en las bayas se secan por efecto de la alta temperatura y de la baja humedad y no van a dar lugar a orugas. Pero claro, esto no afecta nunca al 100% de los huevos, ni tampoco podemos confiar en que eso vaya a suceder, porque no tenemos certeza de si las temperaturas en los próximos 6 o 7 días van a estar por encima de ese umbral y la humedad relativa va a estar por debajo de ese umbral. Además hay que tener en cuenta que esos valores que estamos dando corresponden a valores absolutos, pero si nos metemos debajo de un parral, pues en la zona donde están los racimos, como hay sombra permanentemente, el sol no da directamente, la temperatura no es tan alta. O sea, cuando uno tiene calor buscamos la sombra para refugiarnos. ¿Por qué? Porque la percepción de la temperatura es menor. Por ese motivo, esos umbrales que hemos dado se cumplirían si los racimos estuviesen expuestos al sol y recibiesen la temperatura directa y la ausencia de humedad directa. Pero si nos metemos debajo de un parral, lo que tenemos es temperaturas más suaves, pueden estar en torno a los 28, 29, 30 grados, no 34, 35, y además la humedad relativa va a ser más alta porque ahora, por ejemplo, se está regando con mucha intensidad, hay mucha agua en el suelo que se evapora por efecto de la temperatura y eso genera una humedad dentro del parral que puede estar por encima del 60 o el 50 o el 70%, con lo cual no es la humedad tan seca, esa del 30 o 35% que hemos dicho, para que los huevos se mueran. Por lo tanto, esa salvedad tiene más interés o tiene más eficacia en el control de huevos en plantaciones de viña, por ejemplo, donde los racimos y las cepas sí que están expuestas al sol directo, a la ausencia de humedad. En el parral es complicado que se produzcan esas condiciones tan favorables para que los huevos mueran por efecto de la temperatura. Sí, yo como tengo mala memoria y no sé, sí, seguro que te lo habré preguntado, pero no sé la respuesta que me diste. ¿Es fácil de prevenir? ¿Se puede prevenir la plaga del islandero? ¿Y cómo se detecta? Sí, la plaga es muy fácil. Me has dicho que ahora se puede combatir de una manera de una o de otra forma, con insecticidas. Es muy fácil. Bueno, lo primero que hay que saber es que en nuestra zona, en nuestra comarca, en la zona en la que nos encontramos, la probabilidad de que nuestras parras tengan polilla del racimo o hilandero es del 100%. Es una plaga que está asentada aquí. No se lo espera, sino que está. Exacto, no la esperamos, está aquí. Con lo cual la probabilidad de que nuestras parras aparezcan es prácticamente del 100%. Por lo tanto, por ese lado no hay más que esperar que aparezca y que nos haga daño. Por eso decía que el sistema de la confusión lo que hace es que, como se coloca muy pronto, antes de que broten incluso las parras, lo que hace es abordar el control de la plaga desde que salen de la parada invernal. Pasan el invierno en forma de crisálida, forma de capullo, y de ahí salen mariposas que se aparean y empiezan a poner huevos. Pues si hacemos bien la instalación de los difusores, lo que vamos a conseguir es que esas mariposas ya no consigan aparearse. Por lo tanto, lo que vamos a provocar es que el resto del año
en nuestra parte de la población sea nula o muy baja, haya muy pocos individuos que sean capaces de sobrevivir y de aparearse, y no nos van a llegar a causar daño comercialmente evaluable. Puede ser que nos vengan adultos volando de otras parcelas. Entonces, para eso lo que hay es la utilización de trampas de monitoreo. O sea, si un agricultor quiere saber si puede tener problemas porque vengan de otro sitio la plaga, pues tiene que utilizar trampas de monitoreo. Son unas trampas de cartón que llevan una bandeja engomada, en las cuales se pone un difusor de feromona pequeñito y se colocan generalmente en la periferia del parral, en algún árbol que haya cerca del borde. Y bueno, si hemos puesto feromonas de confusión, lo normal es que no caigan mariposas en la trampa. Eso será una prueba de que la confusión está funcionando y los machos no son capaces de encontrar ni siquiera esa trampa con esa hembra, digamos, artificial que le hemos puesto allí, porque lo que hemos puesto es un difusor que emite el olor de una hembra en celo. Por lo tanto, si tenemos la confusión puesta y en las trampas de monitoreo no caen mariposas, lo que tenemos es cierta tranquilidad de que el sistema está funcionando. Si a pesar de tener la confusión puesta tenemos capturas, pues hay que preocuparse porque puede suceder que nos estén viniendo mariposas de otras parcelas. Quizá hay algún agricultor vecino que no utiliza confusión, que controla químicamente más la plaga o no la controla, y de ahí nos puede estar viniendo el problema. Es importante detectarlo porque eso nos va a ayudar a puntualmente, en algún caso, si es necesario, hacer un tratamiento complementario en ese borde o en esa parte de la parcela que lindamos con ese vecino que no hace las cosas muy bien, para solventar el problema. Sí, oye, me han hablado del oidio en las parras y todo esto. También ha hablado mucho de aquí. Veces, pero es bueno recordarlo. ¿Existe oidio también, como tú has dicho, como la mariposita del hilandero y del racimo, pues que no se le espera sino que está? ¿El oidio también se le espera o está? El oidio está también, es una enfermedad endémica que tenemos en la zona. También tenemos que asumir que venga como venga el año, vamos a tener presencia de esa enfermedad, por lo tanto hay que estar preparados y saber que hay que afrontarla. Así como el mildiu puede suceder que haya o puede suceder que no haya, va a depender de las lluvias, de las precipitaciones y la temperatura. Y en nuestra latitud, en nuestra comarca, pues como no tenemos muchas lluvias, la probabilidad de tener mildiu es muy baja o casi nula, pero en el caso del oidio, la seguridad de que vamos a tener enfermedad es también del 100%. ¿Por qué? Pues porque tenemos las condiciones de temperatura y humedad idóneas para que la enfermedad se desarrolle. Y la enfermedad está aquí, no tiene que venir de fuera, la tenemos en la propia parcela, en los restos de hojas del año pasado, en los sarmientos, en los restos de madera, tanto los que hemos tirado al suelo como los que quedan en la parra del año pasado, en las propias cortezas de la parra, donde las formas invernantes, la semilla del hongo, en la forma en que pasa el invierno, se queda en esas cortezas ahí hasta que llegan los primeros rocíos, las primeras lluvias en brotación, y produce una, digamos, diseminación de semillitas de oidio que van a contaminar las hojas, y una vez que se produce la primera contaminación ya vamos a tener permanentemente reinfecciones. Por lo tanto, es una enfermedad que vamos a tener seguro en nuestro parral, que si no la controlamos eficazmente nos va a causar problemas, y que no es difícil controlarla, no es difícil, pero tenemos que ser bastante metódicos. Y cuando se recomienda un plan de control de la enfermedad, cuando un técnico le dice al agricultor, conviene que hagas esto de esta manera, el agricultor debería tomárselo muy en serio y respetar exactamente los plazos y la cadencia de productos que le está recomendando el técnico, porque en la mayoría de los casos el técnico tiene el conocimiento y la experiencia suficiente para hacer una buena recomendación. Muchas veces falla esa recomendación porque el agricultor, en el momento de llevarla a cabo, o no cumple los plazos, dice, bueno, si esto está limpio, yo no veo síntomas, bueno, voy a dejar 2 días más. Pues esos 2 días más que aguanta el tratamiento, o 3 días por cualquier motivo, porque él piensa que no hay enfermedad porque no la ve, pueden ser la clave para que sí haya más adelante y sea un problema. Por lo tanto, hay que respetar
siempre las cadencias de tratamientos que nos haya recomendado el técnico, que va a variar en función de los productos que nos esté diciendo. Hay que alternar los tipos de productos que utilizamos, que seguro que el técnico ya lo ha previsto y nos está recomendando productos cuya acción sea diferente contra el hongo para evitar que se creen resistencias, y tenemos que respetar las dosis. Y lo último que hay que hacer, que también depende del agricultor y que en muchas ocasiones es la clave de por qué tenemos problemas, a pesar de todo, de oidio en el parral, es que tenemos que tener en cuenta que lo que no mojamos no lo protegemos. Por lo tanto, cuando uno hace un tratamiento, tiene que tener la certeza de que con el equipo que está utilizando y en las condiciones que lo está utilizando, está poniendo agua en todas las partes de la planta, en todas las hojas, en todos los sarmientos, en todas las uvas. Porque si nos dejamos uvas sin mojar, o parte de uvas sin mojar, o nos dejamos parte de las hojas sin mojar, ahí va a ser muy difícil que la protección sea la adecuada. Y el hongo va a regenerarse ahí y nos va a reinfectar la planta a partir de esos puntos. Por lo tanto, mucha atención cuando el tractor da la vuelta, mucha atención en las bandas, en las esquinas donde los atomizadores no llegan bien, hay que repasarlas con un pistolete si es necesario cuando acabamos de tratar toda la parcela. Mucha atención cuando hay diferencias de nivel entre dos bancales, las lindes que se llama, porque hay zonas que no se mojan bien con el atomizador y esas zonas donde se solapan la fila de arriba de la linde con la fila de abajo pueden ser muy conflictivas. Por lo tanto, el agricultor es el que tiene en su mano hacer las cosas bien para no tener problema con el oidio. Si las hacemos mal o regular, pues puede ser que tengamos problemas y que al final nos acabe apareciendo focos, sobre todo en los racimos, que son los más peligrosos porque nos causan daño directo, lógicamente. Por eso te digo que si cuando sale la plaga esta, si no se combate bien, hombre, ¿qué puede disminuir la producción, puede disminuir la cosecha? ¿Incluso te la puede estropear del todo o no? Sí, claro que te la puede estropear del todo, por supuesto. Absolutamente, sí. Lo que sucede es que para que eso llegue a pasar, el agricultor es un incompetente total y yo creo que no tenemos ningún agricultor tan incompetente. No, generalmente los problemas suelen aparecer en forma de focos y racimos aislados, parras aisladas, y eso viene derivado de que durante el tratamiento algo no hemos hecho bien, o no iban bien ajustadas las boquillas, o en las zonas de giro el tractor había zonas que se quedaban sin mojar adecuadamente, o en las esquinas, etcétera. Es muy difícil que oidio cause un daño al 100% de las uvas. Sí, bueno, digo que si hablas del oidio, pues me has dicho antes del melazo. Esto también he oído muchas veces hablar del melazo y vuelvo a preguntarte, ¿es temprano, es tarde para preocuparnos si una parra B tiene esto y combatir? Sobre todo, lo que me llama a ti la atención es que dices, hay que prevenir. Digo, es como los médicos, más vale prevenir que no curar. Vamos a ver, el melazo es una plaga que puede estar presente en el parral, que va a estar todo el año viviendo en las parras, que es complicado su control, es muy complicado, es cierto, no nos engañemos, no es una plaga fácil de erradicar, y la forma en que afrontamos su control exige una cierta perseverancia por parte del agricultor en hacer las cosas y en hacerlas en los momentos adecuados. Melazo es una plaga que pasa el invierno debajo de las cortezas, que lógicamente vive alimentándose, chupando la savia de la planta, que en función de que el invierno sea más cálido o menos cálido, pues busca un refugio más profundo o menos profundo, que cuando llega el calor ya no necesita estar refugiado y sale y coloniza las hojas verdes, los sarmientos, las uvas, y ahí es donde nos va a causar daño, cuando invade las uvas, porque las uvas van a quedar imposibilitadas para ser comercializadas. Por lo tanto, las estrategias pasan por intentar hacer un control eficaz en invierno sobre la población de melazo que pasa el invierno debajo de las cortezas, ya que no tenemos problemas de residuos, no tenemos problemas de fitotoxicidad, no estamos agobiados por tener que hacer otras cosas en el parral, sino que podemos dedicarle el tiempo que haga falta a luchar contra esa plaga.
tratamientos de invierno que se pueden hacer a mano, con paciencia, mojando muy bien las cortezas, para que el caldo penetre en el interior de esas cortezas y alcance a la plaga y la mate. La eficacia de los tratamientos de invierno no es del 100%, nunca. Bueno, ningún tratamiento suele tener eficacia del 100%, pero bueno, podemos estar teniendo eficacia normalmente un 80, un 85%, que es una eficacia alta. Eso va a hacer que en la primavera la plaga, cuando empiece a colonizar las zonas verdes, esté más debilitada, no haya tantos individuos como si no hubiésemos hecho el trabajo de invierno. Claro, entonces a partir de que nosotros pasa el invierno y empieza la brotación, tenemos varias opciones. Básicamente hay 3 sistemas para controlar la plaga en ese estado. Uno es el control químico tradicional, que desde mi punto de vista es el menos recomendable, porque exige hacer varios tratamientos durante el periodo vegetativo que implican un riesgo de que la fruta tenga residuos o que se pueda manchar y tal y como hemos dicho anteriormente, pues las uvas se pagan mejor y se recolectan seguros si no tienen residuos. Cuando tienen residuos todos son problemas y dificultades para venderlas. La otra alternativa es el control biológico. Esta plaga se puede controlar soltando bichos que se la comen. Hay 2 tipos de bichos. Uno que es una especie de mosquito muy pequeñito, se llama Anagyrus pseudococci, nombre que a ti te encanta. Me encanta. Y bueno, lo que hace este bicho es busca las larvas de tercera o de segunda o tercera edad, larvitas ya digamos reconocidas, jovencitas, no larvas recién nacidas, sino un poquito desarrolladas. Les pone 1 o varios huevos dentro del cuerpo. De esos huevos sale una larvita que se va comiendo el cuerpo de la larva hasta que completa el proceso, la larva muere y de ahí salen nuevos parásitos que van a seguir el proceso de parasitismo. La ventaja de Anagyrus es que es muy eficaz en nuestra zona porque tolera muy bien las altas temperaturas, porque tiene una gran capacidad de búsqueda y puede buscar la plaga debajo de las cortezas, en el rincón más profundo se va a meter para parasitarlo y es una herramienta bastante útil, que habría que empezar a utilizar pues desde mediados, finales de marzo, habría que empezar haciendo sueltas y mantenerlas pues hasta estas fechas prácticamente. Hay otro bicho que se puede utilizar de forma complementaria, que es Cryptolaemus, que es una especie de mariquita, un coccinélido, de color marrón negruzca, que se suelta ahora, en estas fechas, porque este bicho, como es más grande, no puede meterse debajo de las cortezas, le cuesta mucho buscar la plaga en zonas escondidas, pero cuando la plaga está en los racimos o en las hojas, la encuentra muy fácil y se lo come todo. Es muy voraz y este se dedica a comer, a comer, a comer, a comer y deja limpia las hojas y las uvas. Y esto se suele hacer las sueltas a partir de ahora, a partir de junio y durante el mes de julio. Entonces, con esos 2 bichos podemos conseguir bajar la plaga. Y luego hay un tercer sistema, que es el de la lucha biotecnológica, que lo mismo que para polilla del racimo, para hilandero, existen también las feromonas de confusión. Son difusores que se colocan en campo y que hacen exactamente lo mismo, confunden al macho de melazo para que no encuentre la hembra, no la fecunde y por lo tanto las poblaciones progresivamente con los años van disminuyendo hasta llegar a pasar casi desapercibido. Se pueden utilizar los 3 sistemas de forma complementaria, todo va a depender de la economía del agricultor. Si sus uvas son de alguna variedad de estas nuevas que se venden caras y que le dan mucho beneficio, pues se puede plantear luchar uniendo los 3 sistemas, es decir, haciendo un tratamiento químico en invierno, haciendo sueltas a principio de primavera de insectos auxiliares y colocando también las feromonas pues a finales de junio para controlar las últimas generaciones de la plaga hasta el invierno. Si no, puede ir solo al control biológico y el control químico complementario en invierno, o al control biológico y el control biotecnológico, que se solapan muy bien. En fin, el agricultor tiene donde elegir, afortunadamente, hoy, y bueno, pues es cuestión de paciencia, porque en un año no va a eliminar la plaga, es cuestión de paciencia, pero seguro que al final de esa manera la va a controlar. Sí, porque una plaga como ni se le espera, sino que también está. Sí, sí, esa está aquí. Esa está ahí. Oye, Alfonso, vamos a ver, me preguntaban el domingo que por qué se le cae la hoja a los limoneros
a unos sí y a otros no, que se les seca? Bueno, es difícil saber sin ver la planta. Normalmente cuando un árbol se defolia bruscamente suele tener un problema en el sistema radicular, que es digamos, el sistema que obtiene el alimento del suelo y que lo bombea a la parte alta. Puede ser un problema de asfixia radicular si los árboles están muy encharcados, puede ser un problema de fitóftora, un hongo que hay en el suelo que precisamente aprovechando los encharcamientos se extiende sobre las raíces y acaba produciendo estrangulamiento de la savia, obstrucción de los vasos que transportan la savia, y el árbol se defolia y se seca y se muere. O puede ser pues, un problema cuando los árboles son viejos, en algunos casos se producen estrangulamientos en la zona del tronco que tienen como consecuencia pues, un debilitamiento progresivo y una defoliación. Es difícil saber, y bueno, también se pueden defoliar por sequía, o sea, por la situación contraria a la anterior. Yo sin ver el árbol no puedo decir, pues esos se han muerto por esto. Pero entiendo que cuando hay árboles que sí y árboles que no, ahí hay un problema en el suelo, en el sistema radicular de esos árboles normalmente, que habría que estudiar, habría que analizar para tener certeza de cuál es la causa y poder tomar medidas que lo resuelvan. Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias. Vamos a ver si resolvemos en el próximo programa. Espero que sigan habiendo estas calores que estamos disfrutando ahora ya de cara al verano. Creo que sí. Gracias, Alfonso. A nosotros. Y a todos ustedes, queden con Dios.